Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Exacto. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso, excelente. Ese es. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cierto? Y la tristeza que es según el mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces aquí está diciendo que su padre nunca lo entristeció. ¿Cuál de las dos entristecimientos le causó el rey? Debería haberle causado el rey David a su hijo. ¿La que es según Dios o la que es según el mundo? La que es según Dios, ¿cierto? Dice que su padre no lo entristeció, porque dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para vida eterna. Entonces la tristeza que es del mundo, ¿cuál es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo es el remordimiento de conciencia cuando hiciste algo y no era lo que esperabas. Listo, te sientes triste, ¿cierto? Pero eso no produce nada, simplemente hasta te terminas desmoralizando y suicidando, ¿cierto? Porque te pones melancólico, te pones depresivo, porque no te salió lo que querías y te echas ahí como a morir y no sé qué. Pero la que es según Dios te va a privar, te va a dar una pataleta ahí, te va a dar un dolor, es que yo quería, pero luego produce ¿qué? Arrepentimiento. En otro lado dice que la reprensión de Dios produce fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así que necesitamos suplicarle a Dios que si nos tiene por hijos, pues que no nos deje irnos a nuestras anchas. Como decía el rey David, mira, conoce y escudriña mi corazón, mira si hay un camino de qué. ¿Sabe qué dice ahí? Hay una palabra que se deriva de esto, Salmo 139. Vamos a leerlo. Salmo 139, el último verso. Miren lo que dice ahí. En el verso 23. Salmo 139, verso 23 y 24. Derech Otsev, dice en hebreo. Derech Otsev. Y ahí lo han traducido como perversidad, no sé por qué. Y no dice perversidad. ¿Qué palabra es perversidad? En hebreo la perversidad es roa o resha. ¿Ok? Perversidad en hebreo se dice roa o resha. Roa o resha. ¿Ok? Resha. Pero aquí sale otsev. Y otsev viene de la misma raíz de atzav o itzabón, que es tristeza. ¿Qué dice el Salmo 139, 23 y 24? Vean. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Camino de tristeza. Pónganle. Ve si hay en mí camino, tendencia a la tristeza que es según el mundo. ¿Y qué? Y guíame en el camino eterno. Y guíame por el camino de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Porque la tristeza que es según el mundo produce muerte y es opuesta a la vida eterna. Podemos decir que en la mayoría de los casos, pregunto, cuando se habla de tristeza, es la congoja del alma, la congoja del ser que no da vida eterna. Claro, es que, tienes que evaluarte, ¿no? Por eso estoy hablando de la tristeza que es según Dios y la que es según el mundo. No, yo me refería a que muchos textos hablan siempre de tristeza, tristeza. ¿Por qué estás triste? Es la pregunta. Es correcto. ¿Por qué estás triste? ¿Por obedecer un mandamiento que te ha hecho de pronto privarte de disfrutar algo? ¿O es porque más bien quisiste hacer un movimiento en tu carne y te salió mal? ¿O no obedeciste el consejo que te dieron? Dijeron, oye, no te metas por ahí. No, yo sé lo que hago. Entonces, ¿por qué estás triste? Por una tristeza que es según el mundo. ¿Ok? Porque si en Dios te manda consejeros y te dicen, mira que por aquí es, y tú te metes por allí y sufres de pronto una aflicción, o te cuesta un poquito a veces renunciar a las cosas, pero lo haces, esa tristeza va a ser según Dios, pero es para arrepentimiento.
Porque estás entrando en qué, en consecuencia de lo que estamos hablando, estás entrando en un orden, estás entrando en límites. Y obviamente que vas a sentir un poco la estrechez, ¿no? La incomodidad. Y eso es lo que se va a llamar tristeza. Ay, que yo quería estar allá en el concierto, pero hoy es Shabbat. Shabbat, ¿cierto? Ay, que yo quería estar parte, pero hoy es la fiesta de Sukkot. Ni modo. Si se te va tristeza, ¿no? Pero es la que es según Dios y produce ¿qué? Arrepentimiento. Porque te va a hacer regresar de tus malos caminos, es decir, te va a poner límites a tus actuaciones. Que eso es lo que el corazón rebelde humano no quiere. Por eso es que no gusta la Torá. Por eso es que a la gente no le gusta de los mandamientos. Porque sabe que es poner en cintura, ¿verdad? Ay, que el cerdo, el chicharrón es tan sabroso, que los camarones, no se puede. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Eso no tiene nada de malo. Y, ay, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene? Bien, está claro, ¿no? Entonces dice, ¿por qué hiciste así, verdad? Nunca le preguntó eso. Y ese ¿por qué hiciste así? Tiene que estar acompañado precisamente de la instrucción divina. Por eso es que en la escritura dice, padres, no desalentéis a vuestros hijos. ¿En qué sentido? Tú tienes que inclusive, pues, como padre y Dios como padre nuestro, bueno, no es punto de comparación porque Él es perfecto, pero digamos que los padres tienen un grado de imperfección evidentemente, y lo que hay que hacer es que cuando se vaya a amonestar, tiene que ser con la palabra, para que sea tristeza de Dios y no de hombre. ¿Me explico? Entonces, para que sea tristeza de Dios, causada por la palabra de Dios y no por la palabra de hombre. ¿Sí ves? Entonces tú tienes que decirle, mira, lo que pasa es que aquí la Torah dice que tú tienes que hacer esto, honrar al padre y madre, que no hacer esto, que lo otro, Y entonces, en consecuencia, como tú no has entendido esto y es mi deber educarte, te voy a establecer que hoy no vas a salir. ¿Va? Entonces, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Sí? No. ¿Por qué? No va a salir, eso no vamos a discutirlo. ¿Me explico? No va. Haz lo que quieras, no va a ir. ¿Cierto? Esos son límites que se establecen, ojo, en razón o en virtud de un mandamiento. No porque a mí caprichosamente, papi, voy a salir. No, ¿por qué? Porque no me da la gana. ¿Me explico? Okay. Hay que explicar por qué. Lo que pasa es que me parece que el lugar donde vas no es de la presencia del Señor, no es conveniente que vayas, y por eso no vas a ir. Y punto. ¿Por qué? Mire, esta mañana hablaba de algo y no sé por qué también estoy hablando de eso ahora acá. No lo tenía pensado así, pero estoy dejando que el Señor hable. El mundo moderno está socavando la confianza y la autoridad de los padres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, como yo decía, tu padre te decía, por ahí no es, ¿por qué no? Porque es malo. Ah, bueno, ya. Pero ahora entonces tu papá te dice algo, te vas a Google. No es malo como tú dices, mira que Google dice aquí otra cosa. Y por lo tanto tú no tienes razón y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo creo. ¿Explico? Entonces yo le decía a estas personas, mira, Google no te va a responder todas las cosas de la vida. Ya hay cuestiones puntuales de la vida, dinámica, la dinámica de la vida, que van a requerir de la experiencia de los padres o de los que te rodean. Y eso no vas a ir a Google, ¿con quién me voy a casar? ¿Cierto? ¿Tienen razón mis padres en prohibirme esta pareja? ¿Sí o no? Google no te va a decir eso. ¿Cierto? Entonces, quieras o no quieras, tienes que depender de la confianza y de la autoridad de experiencia de los que han estado antes de ti, ¿verdad? Porque no vas a poder resolverlo todo tú solo. Y la Escritura, por algo lo dijo 2 o 3 testigos para todo asunto. Entonces, ¿qué pasa? Repito, ¿por qué hiciste así? Esa pregunta, ¿por qué hiciste así? Debe estar basada en observar que tu hijo está transgrediendo un principio bíblico. ¿Ya? Si no lo está transgrediendo, entonces viene la otra contraparte, que es lo que veía yo en un video hace poco de cómo la educación a veces lo que hace es limitar la creatividad de las personas. Entonces llega la niña, haz una flor, la niña hace
va a dibujar la flor ya toda emocionada. Dice, no, la tienen que hacer es así. Entonces el profesor hace el modelo y la niña ya no se ve cohibida de hacer su propia flor de su imaginación, porque es que tiene que ser como la que el profesor dijo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado de que tampoco todas las cosas tienen que ser de manera única como nosotros la imaginamos, pero hay que escuchar la experiencia y hay que guardarse de que lo que yo voy a hacer no esté fuera de los límites de la escritura. Si se va a salir, mira, puedes tener toda la ambición del mundo que por ahí no es. No, que ya yo hablé, que tal, que con los chinos, no va ahí, por ahí no es. ¿Ok? Porque hay una experiencia de vida que te está diciendo, así no se hace. Yo le he dicho siempre a la gente, mira, es como ahora que le estoy enseñando al hermano guitarra, por ejemplo, mira, este método es como tradicionalmente se enseña guitarra, supongamos. Si tú crees que se puede aprender guitarra de otra forma, pruébamelo, dime que no es necesario hacerlo así, pruébalo, y si te da igual, con menor esfuerzo, hasta yo cambio el método y lo aprendo a hacer como tú me lo demuestres. Pero resulta que lo más probable es que la experiencia no se vaya a improvisar. ¿Ya? No se va a improvisar. Hay cosas que ya han llegado por milenios. En este caso, por ejemplo, el pueblo judío tiene 3200 años celebrando matrimonios, como nadie en el mundo, como ninguna cultura en el mundo. La experiencia que ha acumulado en la formación de pareja, en cómo se lleva, cómo se trata las cosas, eso no se lo va a enseñar nadie, porque nadie tiene el récord de continuidad como pueblo y como cultura de cómo es que se hace un matrimonio. Ya. Entonces, no, es que no me parece. Es que vas a pelear con 3200 años de experiencia, eso es un poco irracional, ¿no? Un poco como atrevido, ¿no? ¿Cierto? Sí, está bien de que la innovación es buena, es válida, tiene lo suyo, pero hay cosas donde la innovación, oye, no. Aprende un poco primero, ¿ya? Hay que aprender. Por eso inclusive nuestro Señor dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Ok? Fíjate tú, porque muchas veces dicen, no, que es que ya yo superé a mi maestro. No, nada, ¿verdad? No va a suceder. ¿Por qué? Por una sencilla razón muy lógica. Para que tú superes a tu maestro, tienes que hacer un discípulo igual de exitoso que tú. Ya. Así que entre más alto pongas el umbral, más alto es tu propio desafío. ¿Me explico? Y si lo logras, apenas estarías igualando a tu maestro, nunca superando. El maestro es muy sabio. Así que tú no puedes pretender ahora, no es que ya yo logré más que mi maestro, no. Te debes a tu maestro, porque eres lo que eres en virtud de lo que te enseñaron, de lo que te abrieron el panorama, por lo menos todas las cosas, de las cuestiones que te permitieron desarrollar, etcétera, etcétera. Y solo cuando tú logres un discípulo que sea como tú, ahí podrás decir, igualé a mi maestro, pero nunca superarlo. Sigamos.